Muy buenas tardes, Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. Les damos la más cordial bienvenida a esta tarde de Cafés Literarios, donde tendremos como invitada a la poeta Paola Baños. Actividad realizada a través de la Dirección de Extensión de la Cultura de los departamentos de Biblioteca y Padres de Familia, que de manera conjunta trabajamos para fortalecer el fomento del hábito de la lectura. Esta tarde damos la bienvenida a todos los presentes. Agradecemos la presencia de la licenciada Margarita Espada de la Vega, que se encuentra esta tarde con nosotros. Agradecemos al coordinador ejecutivo de la zona 01, licenciado Policarpo Infante Fierro, que se encuentra esta tarde con nosotros, así como los coordinadores ejecutivos de zona, a los delegados culturales, coordinadores ejecutivos, coordinadores de biblioteca y padres de familia. Sean ustedes bienvenidos esta tarde. Así también a los bibliotecarios, maestros, coordinadores de EMSAT, padres de familias de EMSAT y todo público que se encuentra con nosotros esta tarde. Asimismo, contar con la presencia de alumnos que esta tarde serán lectores y nos estarán haciendo interpretar los poemas de nuestra escritora invitada. Cedo el uso de la voz a la doctora Olga Peña, quien nos dará la bienvenida esta tarde. Muy buenas tardes. Con el permiso de todos quienes nos acompañan hoy, me es muy grato compartir estos momentos. Por mi conducto, la directora general del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa les saluda y les agradece esa gran actividad que se lleva en el área de cultura. Quiero agradecer enormemente en esta tarde que para todos es una tarde esperada, es una tarde especial. A mis compañeros del equipo de trabajo de COBAES, a todos los bibliotecarios que son parte sustancial en esta revolución de cómo buscar ese acercamiento a la cultura. Muy también especial a la licenciada Paola Osuna, quien dirige acertadamente el Departamento de Padres de Familia, por esa intensidad en el trabajo, por ese compromiso para poder promover lo que es encontrar lectores, una tarea que es difícil pero que es muy bella. Nos acompaña también la licenciada Margarita Espada de la Vega, a quien agradezco enormemente que desarrolle un trabajo muy especial a través de esa vinculación con los padres de familia, y una tarea que también distingue al colegio porque enaltece los valores y sobre todo lo que es el concepto de la familia. No menores en ningún momento nuestros delegados culturales, al contrario, quienes hacen que esto sea una tarea de conciliar, de buscar, de formar, de ser parte activa de estos programas para poder nosotros trabajar de una manera integral. Y sobre todo, la tarde, quienes son la cereza del pastel, que son nuestros alumnos. Gracias por esa intensidad, que yo les digo que los jóvenes, así como son intensos para una disciplina del deporte, también lo hacen los que tienen muchas ganas, los que tienen orientación, y hay quienes probablemente en su casa ni lectores sean, pero que a partir de ellos se desarrolla este gusto por leer. Bienvenidos todos, gracias por aceptar, no es una tarea también fácil. Y a las madres de familia que dejan todo para estar esta tarde, para dedicársela, para poder soñar juntos, para poder escuchar que la palabra escrita también se puede entonar en las voces de estos jóvenes guerreros que apenas cabalgan en los lomos de la educación y de la cultura. Y bueno, reservé el momento crucial para darle la bienvenida a Paola Baños Herrera. Paola Baños, una joven que desde pequeña se ha distinguido en cómo ser una parte importante en el mundo de las letras, en el mundo de la cultura, cómo se ha formado, cómo se ha debatido en este mundo que al principio puede ser un mundo diferente, puede ser un mundo inalcanzable, pero que ella a través de esa perseverancia se ha formado en la grey cultural de no nada más de su tierra natal, que es Guanajuato, sino como ya cabalga en lo que es el Solar Nacional. Paola, eres muy bienvenida. Tengo razones muy especiales para decirte que me
me enorgullece tenerte esta tarde porque has sido testigo de que yo desde mi otra trinchera, donde también soy promotora y gestora cultural, pues hemos dado un espacio muy amplio para los escritores y poetas del país. Y orgullosamente eres portadora de un galardón que representa muchísimo en el solar sinaloense y ya también en el país. El galardón que es el Premio Nacional de Poesía, en ese género lo ganaste, doctor Enrique Peña Gutiérrez, en el año 2014. Creo que nos diste un trabajo que todavía nos deja un buen sabor de boca, que todavía nos gusta leerlo, pero que más allá de eso, creíste en ese compromiso que la sociedad civil nos formamos día a día para poder también ser parte sustancial y además poder contribuir en el crecimiento de lo que es la montaña cultural en todo el estado y en todo el país. Y cómo no decir, Paola, que llegas a tierra fértil. Nuestra institución, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, te lo digo con toda la seguridad y te lo digo de veras con la voz muy fuerte, que ya es emblemático lo que hace a través de la cultura y de las artes y de las letras. Que ya también es dentro de la Escuela de Educación Media Superior, es ahorita punta de lanza y se debate entre la mejor oferta educativa en nuestro estado. Por eso, la dirección que me toca presidir honrosamente y que es un privilegio para mí, que es la Dirección de Cultura, de verdad está de manteles largos. Tenemos un escenario en el que es todo para ti, para los alumnos y para las mamás. Nosotras, como parte en esa anfitrionía que te damos, como es la calidez de los sinaloenses y como nos distingue también la calidez en el Colegio de Bachilleres, te damos de nuevo la bienvenida, te damos las gracias por la generosidad de aceptar esta invitación y te damos también todo nuestro escenario para ti, para que disfrutes de esta tarde de poesía. Gracias, Paola, y bienvenida. Muchas gracias, querida Olga. Un abrazo para todos y todas que están aquí esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Felicidades, Olguita querida, por este gran trabajo que haces tú con tu fundación, con toda esta gente que nos acompaña. Gracias a la licenciada Margarita, a mi tocaya Pau Osuna también, que están detrás de toda esta organización fuertemente. Y gracias sobre todo a las lectoras que van esta tarde a interpretar estos poemas. Es un honor para mí de verdad que le pongan su voz, su energía, su espíritu a la poesía que yo he escrito. Muchas gracias por hacerlo. Y Muchas bueno, gracias, Paola. les dejo el escenario a ustedes, que son los lectores, que son las estrellas esta tarde. Sí, muchas gracias, Paola. Y para dar inicio y conocer un poco más de la introducción que nos dio la doctora Olga Peña sobre su semblanza, le damos el uso de la voz a la alumna Flor Ruiz del plantel 02 Los Mochis, quien nos va a dar una semblanza de lo que es su trayectoria. Adelante. Buenas tardes. Paola Baños Herrera, Salamanca, Guanajuato, México, 1976. Licenciada en Derecho con maestría en Derecho Internacional por el Tecnológico de Monterrey y máster en Creación Literaria por la Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid. Es Premio Nacional de Poesía en Mocorito Enrique Peña Gutiérrez 2014 por el poemario Lo que escapó de mis manos. En 2017 publicó su primer libro de autoayuda, Tu vida sigue, un viaje de transformación después de la pérdida de un ser querido. En 2008 publicó su primer libro bajo el seudónimo BPB Herrera, Los viajes de Tito Cottage, la historia de un ratón que viaja por México. Como miembro del club Exatec en el arte, publicó textos en la exposición itinerante México en el tiempo Regreso a las Raíces, presentada en París, Milán, Santa Fe, Querétaro, Guadalajara y Monterrey durante el 2014. Puedes disfrutar sus textos de esta expo aquí. Sus microrrelatos han sido seleccionados para antologías españolas, La Cesta de las Palabras 2011, Concurso de Microrrelatos de Diversidad Literaria 2012 y Letras con Arte 2012 y 2019.
En su trayectoria laboral ha ejercido como abogada corporativa y su experiencia docente abarca las áreas de derecho, socióloga, comunicación, literatura, lengua española, talleres de lectura, de oratoria y declamación, escritura creativa y storytelling. También ha realizado radio en la estación del Tecnológico de Monterrey, Frecuencia Tech, desde sus inicios en 1999 hasta el 2009. Los poemas que serán leídos esta tarde son Aroma de ti, 3 febreros, Propuesta, Muerte por agua, Mensajera, Reflexión, Tinto de verano y Por naturaleza. Gracias. La poesía ha sido una de las pasiones desde temprana edad. Lo que se escapó de mis manos en esta obra nos ofrece 8 poemas que fue el ganador del Premio Nacional de Enrique Peña Gutiérrez 2014 y serán interpretadas esta tarde por las alumnas lectores. Damos la bienvenida. Adelante. Pues buenas tardes, soy Perla Julián Gagiola Castro, espero si me escuchen bien y a continuación declamaré el poema 3 febreros de obviamente Paola Baños Herrera. Llorando el cielo está y te recuerdo, el eco de mis pasos se pierde entre la noche. Es un febrero más, un nuevo anhelo, un llanto diferente y en el aire un silencio. Entendiendo tu ausencia voy de nuevo, sintiéndote tan cerca, pero a la vez tan lejos. Las gotas de la lluvia con su murmullo lento me van dando un compás, te voy sintiendo dentro. Y me hablan de memorias que solo yo comprendo. Sigo pues mi camino, es febrero. ¿Dónde podrás estar? ¿Cómo saberlo? La muerte es un lugar sin espacio ni tiempo. Tal vez vives en mí, tal vez es cierto. En mis venas tu sangre va corriendo. La luna resplandece y te recuerdo, tan blanca como tú y llena de luz. Tal vez me la has mandado a alumbrar mi sendero. Tal vez, desde algún lado, guías mis pasos quietos. Y sigo mi camino, mojado como el hielo. Llorando el cielo está, y es febrero. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Dana Gaspar del plantel 45 y el poema que les vengo a recitar es Propuesta. Enamórate ahora, desfallece en delirio y nubla ya sin más a todos tus sentidos. Convéncete y acepta, derrótate y complace, ríndete. Cierra tu conciencia a los viejos ventanales, olvida las palabras y las lágrimas necias. Desarma tu artesanal de sin razones. Convoca ya el amor y entrega tu cuartel. Enamórate ya, ríndete y cede. Despierta los sentidos y revive. Llénate de luz. Por ello esperaría la eternidad entera. Alejaría las sombras de tus cielos ocultos. Voltearía un océano, disolvería su sal y bebería. Treparía a la cima de las cosas y desentrañaría sus misterios. Volvería a nacer y moriría. Cambiaría tu infierno por mi cielo. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Erika Paola Medrano Barraza del plantel 13. El poema que voy a leer yo es Por naturaleza. Como la tormenta que cae en la noche, con sus estruendos empapada mi vida, como el suave arrullo de las lluvias largas, que murmura llanto y recuerda risas, como la luna blanca que llena mi cielo y abarca la noche enorme y tranquila, como el viento eterno que sopla en mi cara y me trae misterios de tierras lejanas, como el árbol viejo que cae a su fuerza y ves en sollozos las hojas mojadas, como brisa tierna en la madrugada que toma lento y me cubre el alma.
Así tú has llegado de pronto a mi vida y al pasar en ella has dejado marcas. Así atravesaste mí sobre mi camino. Así atravesaste mí sobre mi camino y tal vez el barro al moldearlo en agua. Has formado sueños, has dejado risas, has marcado huellas y has logrado hazañas, así como el trueno y el rayo impotentes. En el horizonte dominan distancias con la fuerza inmensa del agua que corre y su ansia invencible que con todo arrasa. Como este granizo implacable que choca y desesperado busca ser escarcha, como la tormenta que acaba el silencio y explota en el cielo matando la calma. La alimenta el suelo sediento de lluvia, desbordando ríos, inundando lagos que antes callaban. Así es la emoción por tenerte cerca y así poderoso, como esa tormenta que añoran las flores y esperan los campos y esperan los campos que eterna ansía. Así es este amor que despierta y busca por naturaleza tener tu mirada. Gracias. Buenas tardes. Soy la señora Marta Cecilia Cabrera Valenzuela del ENSAP 112 y voy a leer el poema Tinto de Verano de la poeta Paola Baños Herrera. Tinto de verano, de aquel rincón de La Rioja, del que escribió Jorge Drexler, pedacitos de su esencia me voy bebiendo en Madrid. De aquellas heladas tierras del enero en que naciste, me refresco con el hielo mientras ando por aquí. Tu temple, tu risa franca, el volumen de tu voz siempre tan alto, la frente amplia, la mano amiga con todos y ese calor madrileño que recuerda tu amistad. Tu abierta conversación y ese acento de rociano burbujeante, vivo y sano. Hoy me bebo de un sorbo apagando la nostalgia y consolando tu ausencia, con un tinto de verano. Este junio madrileño, en donde quiera que estés, de seguro que te matan. Hombre del norte, del monte, intolerante a la espera, al hastío y al estrés. Y comprendiendo este infierno desde el cielo en el que viajas, convertirte en el remedio, por fin has tenido a bien. Burbujas, hielos y vino y su trocito de acidez como un limoncito flota. Mientras tu hija mexicana, que lleva bien el calor, se sorprende en tu presencia bajo este nuevo sabor. Y así, un rincón de La Rioja metido en cada terraza. Un poco de tu alegría me bebo en agua gaseosa. De tu talán limón. Y de entretenidas horas de fresca disposición, tu cultura enable, frases célebres, anécdotas. Otro poco de tu risa y más de tu don de gente y una chispa de carisma de ese añejo que aún eres. Alivia el calor del sol y del llanto tu partida y el repique de tu voz encuentro en esta bebida. Y del camino el inicio en que tomabas mi mano, entre burbujas y vino, mucho hielo y más limón bajo el cielo madrileño, hoy tengo la sensación, mientras tomo a tu salud, otro tinto de verano. Gracias. Buenas tardes. Soy la señora Griseldina del COBAES 10 y voy a leer el poema a Paola Baños Herrera. Aroma de ti, suspenso. Y que me confunde. Humedad en el aire, de la sensación de incertidumbre y tu voz, manos de miel que recorren mi alma, sensación de caer, íntimo alivio, miedo que nos siga y te vayas. Ese aroma de ti que me traspasa, esa esencia de ti tan esperada, mi latido que sigue desbocado, mi conciencia de ti descontrolada. Aroma y piel de ti. Agradecemos a todos los que se encuentran detrás de esta organización. Agradecemos a los bibliotecarios, a los padres de familia que esta tarde
Nos regalan la interpretación de estos bonitos poemas que realmente se viven con nostalgia, con recuerdo, con gran pasión de nuestra, como lo transmite nuestra escritora Paola Baños. Cedo el uso de la voz a la licenciada Margarita Espada de la Vega. Si puede poner ahí los micrófonos, por favor. Adelante, Margarita. Gracias, Paola. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a estos cafés literarios que con sus lecturas, sus escritos y sus poemas nos deleitan esta tarde. Agradezco también la participación de las madres de familia, Marta Cecilia y Griseldina, porque ellas, gracias a su don y a su vocación, fomentan el hábito de la lectura. Gracias, doctora Olga Peña, directora de Extensión de la Cultura, y la licenciada Paola Osuna, por permitir que los padres y los alumnos participen en estos cafés literarios, por hacer estas veladas, pues, enriquecedoras lecturas. Para mí y para todos es un placer contar con la honrosa presencia de nuestra invitada especial, Paola Baños, que es abogada, escritora, docente y una gran poeta que sé que desde temprana edad una de sus pasiones es la poesía. Bienvenida, Paola. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a todos. Gracias una vez más por la invitación. Y pues una vez más agradecerles este honor que es para cualquier poeta, para cualquier escritor, poder escuchar nuestra obra en voz de alguien más, en voz de otras personas. Cuando ustedes leen estos poemas o cualquier otro, los hacen suyos. Entonces realmente es un honor para mí y es una sensación, bueno, indescriptible el poder ver cómo ese poema se vuelve parte de otra persona, ¿no? Y de muchos lectores también que están aquí. Pues lo primero que me gustaría compartirles es que en mi caso, en mi experiencia, la poesía ha sido realmente un refugio. Ha sido un refugio, ha sido un escape, ha sido hasta una terapia que me ha acompañado en momentos pues solitarios, ¿no? A veces, y a veces momentos también muy oscuros, momentos difíciles. No es ajeno para nadie que con la situación que estamos todavía pasando, pero que bueno, hemos vivido en el último año y medio, todos nos hemos visto enfrentados pues a circunstancias que probablemente antes no habíamos tenido o se han agravado, ¿no? Tal vez algunas circunstancias que por ahí ya estaban y obviamente una circunstancia como esta no lo hace más fácil. Entonces, una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo, y lo platicaba también el otro día con mi querida Olga, es que abrir el canal de YouTube que en un momento fue de verdad como algo a lo que tú te aferras, porque algunas personas que me conocen desde hace mucho tiempo ya me habían dicho, ¿por qué no abres un canal donde leas poesía, sabiendo que, pues que me gusta desde pequeñita, ¿no? Entonces, lo había estado dejando para después. De pronto pensaba, bueno, pero pues, ¿quién va a querer escuchar poesía en YouTube, no? O sea, como que a lo mejor es un poco, bueno, no lo sé, a pesar de que a mí me gusta mucho. Y bueno, ya dentro de esta situación que vivimos, para mí fue realmente una terapia. Empecé el canal y cada domingo subo un video leyendo un poema, por supuesto de diferentes autores, ¿no? Con toda la gran gama de grandes poetas que tenemos en Latinoamérica y bueno, también algunos españoles, ha sido para mí realmente como esa terapia, ¿no? Y luego, bueno, pues ha habido gente que se ha unido al canal, que me han pedido incluso poemas, y ha sido algo muy bonito, ¿no? Que poco a poco ha ido creciendo. Pero todo esto es como para compartirles que el arte en cualquiera de sus expresiones, ya sea música, ya sea pintura, conozco gente que también se ha refugiado, por ejemplo, en la escultura, en la artesanía, ¿no? Pues resulta terapéutico para que nosotros como seres humanos podamos exorcizar, ¿sí? Y sacar todas esas emociones que podemos estar lidiando con ellas todos los días por una o por otra razón. Y sin duda alguna, la poesía es una de las más poderosas herramientas. Yo le llamo que es como alquimia, ¿no? Es como algo que transforma todo eso que puede ser muy denso, muy oscuro, que podemos estar sintiendo o incluso pensando. Y cuando llegamos y lo confrontamos con la poesía y lo ponemos en palabras o leemos que alguien más antes que nosotros ya lo puso en palabras, es algo realmente catártico, es algo realmente reconfortante, porque lo primero es que nos hace pensar
pues que son situaciones que todos los seres humanos hemos pasado de una u otra forma, que no estamos solos en ese padecimiento, ¿no? O en esa experiencia que nos puede parecer de repente abrumadora. Y realmente es una manera de conectar con los demás seres humanos, con otros espíritus, con otras almas, que muchas de ellas ya no están en este planeta, en este plano. Y realmente, pues darnos cuenta que forma parte, ¿no?, de la experiencia humana, todo esto que podemos experimentar. Entonces, lo que yo quisiera compartirles en esta tarde es que, pues que los animo a que se sigan acercando muchísimo a la cultura, a la lectura, a la poesía, porque además de darnos eso que ya es evidente, ¿no?, ese gran vocabulario, esa apertura al mundo, ese abrir una ventana a lo que otros seres humanos han experimentado antes que nosotros, es sin duda alguna muy terapéutico y muy catártico y de verdad que en mi caso ha sido algo que me ha ayudado muchísimo. Yo pude recibir digamos, este amor por la poesía en mi casa, en mi familia tuve esa suerte. Mi abuela materna en particular también escribía poesía, leía muchísimo poesía y desde que era yo muy pequeña me acercó tanto a los cuentos como a la poesía. Entonces es algo que, pues, que realmente nos acompaña y que además, como dijo ese poeta español que fue Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no?, el gran ícono del romanticismo, pues mientras haya un misterio para el hombre habrá poesía, ¿no? Entonces, por más que la ciencia, la tecnología y todo siga avanzando y sigamos vertiginosamente en este mundo moderno, la poesía va a estar siempre ahí porque forma parte de la esencia humana. Así que de esa no nos podemos separar. Es como la música, es parte de nosotros. Entonces, bueno, sería lo que yo quisiera compartirles el día de hoy. Compartirles a que sigan acercándose, que no pierdan ninguna oportunidad de acercarse a la lectura de cualquier tipo y en especial pues a la poesía. Muchísimas gracias, Paola. Pues abrimos los micrófonos para que el público de esta tarde te haga las preguntas que han estado formulando. Hay algunas felicitaciones, pero este espacio siempre se da para que lo hagan de manera personal y directo contigo. Así que quedamos abiertos los micrófonos. Adelante. Buenas tardes. Soy docente del plantel 43, soy maestra de literatura. Y pues ustedes dicen que hay que fomentar en los jóvenes el acercamiento a la lectura, especialmente a la poesía, pero yo quisiera saber cómo le podemos hacer, porque no sé, no sé cómo se sientan las demás compañeras maestras que se encuentran aquí, pero siento mucho yo que como que a los muchachos leer un autor como Octavio Paz o Bécquer o algo así como que no les llama mucho la atención, o sea, como que lo ven como algo pasado de moda, como muchas veces siento que nada más contestan los ejercicios de las poesías en los libros por cumplir con la materia, o sea, siento que, o sea, es cierto que hoy en día hay nuevas tendencias en literatura, ¿no? Hay grandes libros que han sido hitos y que se han llevado al cine, como la trilogía El Señor de los Anillos, Harry Potter, Crepúsculo, pero siempre me he preguntado yo cómo acercarlos a los que de verdad fueron los grandes clásicos, autores como Dostoyevsky, Bécquer, autores del boom latinoamericano, porque siento que realmente esa literatura es la que más enriquece, porque es la que ha dejado huella en la humanidad, si no, no fuera tan reconocida, y pues siento que es la que menos les llama la atención a los muchachos en estas épocas. Gracias por tu pregunta. Bueno, yo lo que te puedo decir en mi experiencia, efectivamente también como maestra, como docente, ya tengo más de 20 años dando clases de literatura, de lengua, un poquito de todas las áreas relacionadas. A mí algo que me ha funcionado, sin duda alguna, la resistencia que tú notas es muy cierta, es muy real, no es tan nueva, es decir, es algo con lo que los maestros se han topado siempre, que las generaciones más jóvenes pues sí, siempre tienen como esta resistencia, ¿no?, a lo que perciben como clásico, como pasado de moda, porque tal vez no logran conectar. A mí lo que me ha funcionado es que antes de exponerlos a ellos al contacto con la obra en sí, yo les hablo mucho de los autores, de la vida de los autores, es decir, busco algún hito en la vida del autor o de la autora con el que los chicos puedan conectar,
con el que se puedan identificar para que entonces crezca o nazca el interés por conocer más a ese personaje, ¿no? Trato de presentárselos como si fuera un personaje así de una serie, ¿no? De una película, o sea, que, a ver, la verdad también eran personas muy interesantes, ¿no? Todos estos que tú has mencionado y muchos otros, para que aparezca en ellos ese interés. Y bueno, esa es una táctica que a mí me ha funcionado, no el 100% de las veces, porque hay adolescentes más resistentes que otros, pero bueno, es una manera, ¿no? Es decir, antes de acercarlos como de manera un poquito obligatoria, a que mira, tienes que leer esto, tienes que conocer a este autor, es como, antes de su obra vamos a conocer al ser humano que hay detrás de la obra, ¿no? O sea, ¿quién fue Dostoyevsky? ¿Por qué escribió esto? ¿Cómo fue su vida? ¿No? Entonces, eso ayuda. No te puedo garantizar que siempre funcione, pero ayuda un montón. O sea, sí vas a poder como cruzar un abismo que a ellos les va a empezar a abrir como esa idea de, ok, o sea, entonces esta persona pues por algo llegó a producir estas obras clásicas, o sea, porque seguramente en su vida tuvo ciertas circunstancias o padeció ciertas experiencias que obviamente lo llevaron a producir esto, porque ninguno de ellos tuvo una vida fácil. Ninguno de ellos tuvo una vida fácil. Yo no conozco ningún gran escritor, ningún gran poeta o poetisa que haya tenido una vida sencilla, todo lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que lograron transmutar todas esas situaciones en obras de arte, ¿no? Y ahí es donde está el mérito, pero para nada fueron vidas fáciles. Entonces, bueno, yo como sugerencia para todos los que están en el área de docencia, intentaría eso, ¿no? Como una táctica, acercarlos al personaje, hacer algunas estrategias para que se les abra el interés en conocer más a ese ser humano antes que echarse el clavado en la obra, ¿no? Que puede resultar un poquito abrumador para los chavos de hoy. Bueno, buenas tardes. Mis felicitaciones para Paola Baños Herrera. Mucha calidad en en sus escritos y dar una opinión en relación a la pregunta que hizo la maestra. Realmente hay una gran deficiencia en el proceso de leer. Anteriormente, en los programas de la currícula de primaria inclusive, continuas en secundaria, había 3 tipos de lectura. La lectura de rapidez, la lectura de calidad y la lectura de comprensión. Si no hay lectura de calidad, según los viejos conceptos, no hay comprensión. Entonces, por ejemplo, si yo escucho una poesía mal leída, para mí me va a pasar no la voy a comprender. Si yo escucho una poesía bien dicha o bien leída, yo voy a comprender el significado de esa poesía y voy a saber que yo puedo, al leer la poesía, que la puedo comprender. Muchos niños de ahora, muchos jóvenes de ahora, leen una poesía y se les hace una cosa del pasado. Sin embargo, cuando llegas a comprender lo que quiere decir, lo que dijo el autor, y eso también tiene que ver con la vida que tuvo cómo es que le nació ese sentimiento de escribir y dar a conocer su pensamiento a través de sus poesías, como que van a tener un poco más de interés. Mientras los chicos no comprendan, mientras los chicos no sepan leer, nunca van a comprender la poesía. Esa es mi opinión. Por ejemplo, es muy común que cuando en cuestión de canciones, nada tan excitante como escuchar una canción en la voz de su autor. ¿Por qué en la voz de su autor? Porque el autor siente lo que escribió y transmite lo que escribió. La poesía también. Hemos sabido de grandes declamadores, Bernal, varios declamadores, Ortiz, que antes grababan discos
Inclusive el Paco Stanley era un súper declamador. Las poesías que oías con Stanley o con Manuel Bernal, las entendías perfectamente. Yo las entendía cuando era niño, pues, en relación a Bernal, ¿no? Pues, a Paco Stanley lo escuché mucho más adulto, pues ya en adulto, ¿no? Y se me hicieron muy comprensibles y me gustaron. Inclusive me animé yo a escribir algunas poesías, después canciones, que no han tenido trascendencia porque pues me las he guardado para mí. Pero a mí me hubiera gustado que tuviéramos el tiempo de escuchar una poesía de Paola Baños en su voz. No sé si se pueda, pero creo que sería muy interesante. Se nos adelantó Coti, Paola. Felicidades, Paola. Es extraordinaria tu obra. Te felicito. Muchísimas gracias, gracias de verdad, gracias. Sí, en un momentito tal vez podamos compartir, si hay tiempo, con mucho gusto compartimos una por ahí. Muchas gracias. Ok, gracias. Buenas tardes. Bueno, primero, como siempre, felicitar a Paola Baños, es estupenda su obra. Yo le quería preguntar por qué poesía. Ya oí que su abuela le leía y por eso se encauzó por ahí, pero ¿por qué poesía y no cuento, novela, otro género? ¿Qué le llenó más de la poesía, por ejemplo, que de un cuento? Hola Claudia, buenas tardes. Ay, gracias por tu pregunta, me encanta tu pregunta. Me da la oportunidad de contar un poquito. Mira, de hecho, yo en ese sentido, yo le echo la culpa a mis genes. Yo definitivamente ahí ya no tengo mucho más que hacer. Yo le echo la culpa a mis genes. Mi abuelo materno también, es decir, mis dos abuelos por parte de mi mamá, escribían. Mi abuelo era músico, también escribió mucha poesía, y mis tíos también por ese lado, ¿no? De la familia. Por ejemplo, eran los clásicos que llegaba el Día de Muertos, ¿no? Y hacían unas calaveritas así maravillosas que ganaban concursos de estos que sacaban en los periódicos, ¿no? En aquella época. Entonces, de alguna manera, pues la facilidad allí estaba. Y lo que yo sí recuerdo, Claudia, es que desde pequeña se me facilitaban las rimas. Y de hecho, cuando yo quería escribir prosa, me salía en rima, así ya solo. Y me daba mucho coraje, me enojaba conmigo misma porque decía yo, si no quiero rimar, o sea, quiero escribir una buena prosa. Y de hecho, una de las razones por las que en algún momento decidí entrar a tomar talleres de creación literaria, fue la época en la que estaba estudiando en el TEC, en Campus Monterrey, entré con la intención de romper esa tendencia que yo tenía de rimar constantemente, porque decía, bueno, sí está muy bien que rime, pero yo quiero aprender a escribir un buen cuento, ¿no? Por ejemplo, como tú dices, o una novela, o por lo menos una historia corta que se vaya la prosa así de corridito sin que yo tenga que estar rimando, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya es una tendencia que traía y al contrario, he tenido que trabajar en lo otro, ¿no? En poder escribir alguna prosa y bueno, luego ya de ahí salieron algunas otras cositas, pero yo pienso que es eso, una tendencia ya que venía de, te digo, genética, y por supuesto también, pues que siempre estaba rodeada, ¿no? Estaba siempre expuesta yo a material poético, ¿no? Constantemente en mi familia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va por ahí el asunto, Claudia. Gracias. Oye, ¿crees que la poesía sea interpretativa? Sí. ¿O es directa? No, yo pienso que es una excelente pregunta. Ese es un gran debate de los filósofos de la poesía, ¿eh? Todavía no se ponen de acuerdo. Bueno, a mí me gusta pensar que es interpretativa. A mí me gusta porque es un nivel de literatura que está ya por encima, valga la redundancia, por encima de lo literal, ¿no? Es decir, yo puedo hacer ahí ya figuras retóricas, ya puedo meter sentido figurado, puedo hacer... Puedo enviar mensajes de manera sutil para que se lean entre líneas a través de la poesía. Y es algo que tradicionalmente en la prosa, aunque también sucede con grandes genios como Julio Cortázar o como Borges, pero tradicionalmente la prosa es
directo, ¿no? Lo que te quiere decir es lo que te dice, ¿no? Así tal cual como va. Y la poesía tiene ya otro nivel un poquito más sofisticado, donde yo te digo, el cielo es azul, pero a lo mejor tú puedes interpretar otra cosa diferente, digo, por poner un ejemplo muy básico, ¿no? Entonces, a mí me gusta inclinarme por la respuesta de que es interpretativa, pero podemos debatir sobre ello largamente, ¿no? Y poner ejemplos de uno y otro lado y bueno, sería un ejercicio muy interesante. No sé qué piensas tú. Sí, es que precisamente por eso, porque siento que la poesía es interpretativa 100%, porque yo la percibo de una forma, depende de cómo me siento, depende cómo me encuentro en ese momento, es como la percibo. Y la leo 3 meses después y me parece totalmente diferente. Lo que percibo es diferente. O le encuentro un sentido diferente a lo mismo que ya leí. Y eso es muy bonito. Claro que sí, Claudia, efectivamente. Bueno, es que acabas de dar en el clavo en lo que es la magia del arte, ¿no? O sea, en general una obra de arte, la que sea, puede ser música, puede ser una pieza de música clásica o jazz, puede ser un cuadro de estos contemporáneos, ¿no? Que parece que no dicen nada, pero a la vez dicen mucho, puede ser un paisaje, puede ser una escultura. Va a tener mucho que ver el efecto que causa en el estado del receptor, ¿no? Y esa es la magia del arte. O sea, a lo mejor leemos, como dices tú, el mismo poema, el mismo cuento, la misma novela hoy y dentro de 3 meses la volvemos a leer o volvemos a tener acceso a esa obra y nos cae de diferente manera. Pero es que como apela a las emociones y a la psique del receptor, y eso está en constante cambio, o sea, no somos las mismas personas ni siquiera que éramos ayer o hace 30 minutos, o sea, estamos constantemente cambiando, pues obviamente la forma en que vamos a percibir esa obra va a cambiar, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está el nivel interpretativo, completamente de acuerdo contigo. Gracias. Gracias a ti, Claudia. Muchas gracias a ti. Ahora su micrófono, adelante. Paola, pues yo te quiero felicitar porque estaba escuchando ahora que te ibas a presentar el poema Tinto de Verano y claro que lo relacioné con la bebida. No soy muy tomadora, te aclaro, pero me encantó cómo lo describes por tu padre en Madrid. Y bueno, o sea, me transporté, te vi allá en las terrazas de Madrid con la gaseosa, con tu tinto de verano, porque decía yo, ¿por qué tinto de verano? Si es una bebida. Se escuché tu poema y te quiero felicitar. Qué bonito y qué bonito sentimiento y qué bonito homenaje a tu papá. Felicidades por esos sentimientos. Me encantó Tinto de Verano. Creo que me la voy a aprender y yo también la voy a repetir, la voy a declamar. Felicidades. Ay, muchas gracias, Margarita. Sí, pues tal cual, así le diste en el clavo, así estaba yo sentada en una terraza y, y bueno, pues fue ahí una alegoría, ¿no? Que logré, que conseguí aterrizar pues esa esencia, ¿no? De mi padre. Él tenía ya un par de años de que había fallecido cuando yo logré hacer ese poema, ¿no? Y digo logré porque pues obviamente al perder un ser querido, pues se mueven muchas cosas dentro de nosotros y requiere un proceso para poder transmutar eso en algo, ¿no? Los músicos pues crean piezas musicales, los que escribimos pues escribimos cositas por ahí, entonces ese proceso pues fue así tal como tú te lo estabas imaginando, así estaba. Y qué bueno que te guste y por supuesto adelante para que la digas, claro. Gracias. Adelante, David. Creo que por ahí David Acosta tenía una... Ajá, adelante, David. Y yo, primero que nada, pues gracias por estar aquí y felicidades. Y mi pregunta es muy simple comparada con las anteriores. ¿Ha usted sufrido alguna vez lo que la gente denomina como bloqueo creativo? Y si es así, ¿cómo lo ha llegado a superar? O si no, pues ¿cómo cree que lo podría superar? ¿Qué es lo que pasa? Muchas gracias, David. Me encanta tu pregunta. Sí, por supuesto. A mí me ha pasado un poquito de los dos extremos, o que sale un flujo muy intenso de palabras, de ideas, de versos. Entonces ahí es cuando uno no debe de contenerse y echar mano de lo que tengas y escribir en donde puedas. O si no tienes con qué escribir, pues a lo mejor tomas el celular y lo grabas ahí lo que se te está ocurriendo, ¿no? Para que luego no se te olvide. Entonces he experimentado ese extremo de ser un flujo fuerte hasta también que de repente no viene nada.
Entonces, en mi caso, lo que yo hago es que lo dejo estar. O sea, como que me concilio con esa parte, ¿no? Hago las paces con ese momento y digo, bueno, ahorita tiene que estar así porque tal vez algo se está procesando. Hay que recordar que el proceso creativo es, haz de cuenta, como si estuviéramos viendo la punta de un iceberg. Cuando tú ves una obra de arte, ya sea una canción, una pieza musical, un cuadro, lo que sea, es la punta del iceberg. Todo lo que está abajo, que no vemos, que está bajo el mar, es el proceso creativo que normalmente toma mucho tiempo, a veces no tanto. Pero me refiero a que si de repente experimentamos ese bloqueo de que no sale y no sale, hay que dejarlo estar y dejar que fluya y que pase el tiempo. Porque quiere decir que en un nivel inconsciente eso se está procesando, ¿sí? Es como se está cocinando algo. Entonces hay que dejarlo, porque si no, querer forzar eso es como quererte comer el pastel cuando todavía está crudo, ¿no? Que te asomas al horno y lo abres y te desesperas porque todavía no está listo y tú ya te lo quieres comer y ya empieza a oler bien, pero todavía no sale. Bueno, hay que dejarlo para que pase ese tiempo que necesita para acabarse de hornear, ¿no? De cocer bien la masa. Entonces, es un poquito así con el proceso creativo. Cuando parece que no sale nada, no hay que desesperarnos porque es solamente algo temporal y es aparente, porque realmente nuestro subconsciente se están procesando muchas cosas. A lo mejor se están procesando emociones, a lo mejor se están procesando impresiones sensoriales que tú has tenido recientemente y que todavía no están listas para tomar forma. Entonces también el artista, cualquiera que sea su disciplina, tiene que tenerse paciencia a sí mismo, ¿sí? Porque esto también es mucho un tema de paciencia, ¿no? Entonces hay que dejar que esté y tal vez cuando menos lo esperes va a empezar a fluir, ¿no? Yo te diría que no lo forces y sobre todo que no te frustres por el hecho de que no salga cuando tú crees que debería salir, porque seguramente algo se está procesando y seguramente es muy profundo y requiere de tu paciencia, ¿no? Ese sería lo que yo te diría. Bueno, pues cuando somos formadores de lectores, cuando trabajamos lo que es la lectura, creo que es parte de todas las estrategias o preguntas que surgieron esta tarde aquí y que dio respuesta Paola. Estamos muy agradecidos que esta tarde, con esa pasión con la que nos transmites y con esa forma tan natural de compartir los poemas, tengamos esta tarde agradable. Pero no quiero cerrar sino antes escuchar uno de tus poemas. Sé que es parte de ti y que nos puedas compartir. El público está en espera de escucharte para dar cierre. Muchas gracias, Pau. Claro que sí. Mira, estoy viendo que en el chat hay una pregunta de Perla Julier. Entonces, me gustaría darle respuesta rápidamente, si te parece bien, si les parece. Claro que sí. Ella pregunta, ¿considera que poder lanzarse como escritora, poeta fue difícil aquí en México? Ay, me encanta su pregunta. Mira, Perla, yo te diría que no es, como que no me detuve mucho a analizarlo, ¿sabes? Y yo creo que ese es un buen tip, porque a veces el detenernos a pensar si será fácil, será difícil, analizar como la situación, el escenario, siempre va a haber retos en cualquier país, en cualquier momento de la historia y en cualquier país va a haber pros y contras. Entonces, yo te diría que no te detengas mucho a pensar ese tipo de situaciones, porque entonces sí nos bloqueamos, ¿no? O sea, si pensamos, va a ser difícil, quién sabe si alguien me quiera leer, quién sabe, o sea, yo la verdad eso no lo pensé para nada, nunca lo sopesé, ¿no? Al momento ni de escribir, ni tampoco, por ejemplo, al momento de decir, quiero publicar, ¿no? O quiero enviar mi trabajo a una convocatoria de concurso como la convocatoria del doctor Enrique Peña Gutiérrez. O sea, no me detengo a pensar en eso, porque siempre podemos encontrar obstáculos, ¿no? Si le buscamos bien, vamos a encontrar muchos peros. Entonces, yo te diría que no te detengas. Hoy en día que además ya tenemos las redes sociales, ¿no? El internet, que bueno, es una maravilla, y todos los que somos los
que tenemos de 30 años para arriba, pues nos maravillamos, ¿no? Ya los jóvenes pues han nacido con esto. Pero para nosotros el poder tener acceso a mucha gente a la vez, a través de estas plataformas, o poder autopublicarnos, ¿no? O poder subir un canal de YouTube, o poder hacer un blog, ¿no? Donde le llegas a toda la gente y ya no necesitamos ese intermediario, ¿no? Entonces, eso, aprovechen eso, ¿no? Y no te detengas a pensar si es fácil o difícil, porque realmente yo creo que lo más importante es que el trabajo que tú hagas refleje genuinamente lo que tú sientes y eso solito va a resonar con las personas, ¿no? Y no necesariamente aquí en México, no necesariamente aquí en México, puede ser también el del otro lado del mundo, ¿no? O sea, nunca sabes quién te está leyendo, nunca sabes a quién estás llegando. Entonces, yo honestamente nunca me detuve por ese lado, ¿sabes? Y yo te diría que tú tampoco lo hagas. No lo sobreanalices, simplemente hazlo. O sea, no vale la pena gastar energía y tiempo en eso. Yo diría que el tiempo es muy valioso y hay que aprovecharlo en crear y en ir para adelante. Y solita tú vas a poder cosechar los frutos de eso que tú hagas. ¿Vale? Gracias por contestar. Muchas felicidades. Gracias a ti, Perla, por tu pregunta. Muchas gracias. Como parte de este público tan crítico y tan acertado en hacer sus comentarios y preguntas, yo quiero hacer una pregunta que siempre me ha quedado así como inconclusa las respuestas. Y como sé que el género de poesía en realidad es un género que permite ser hasta autodidacta. Puede ser una poesía muy formal, puede ser una poesía en la que tú expresas, la poesía es el sentimiento interior, la belleza, todo lo que uno tiene que transmitir como parte del ser humano que somos. Y yo te pregunto a ti, que conozco parte de tu trayectoria, que en verdad me hace sentir muy bien saber que eres una persona en formación constante, que hoy en día la poesía como un género literario que se enfrenta a varias situaciones, y te lo digo porque nosotros yo que tengo la oportunidad de leer tanta poesía, este año hemos recibido años en nuestro premio hasta 3,000, 4,000 poesías involucradas todas hasta en poemarios. El 2010 es impresionante. Y ahí desde entonces me he venido preguntando, porque existe lo que es la poesía pura, lo que es la prosa poética, lo que es la poesía, que yo le llamo poesía moderna, y discúlpame si me atrevo a decir esto, porque puede ser atrevido, esa poesía moderna en la que no es poesía ni es verso, en la que desdobla las palabras como tú quieres, sientas en una metáfora tan diferente al que estudió letras, al que viene y parte de un sentido estricto y lo que es la pureza del aprendizaje. Entonces yo sí te pregunto, ante estas situaciones que las que debes enfrentar, tú que traes una formación pues académica, y habrá veces que ves ganadores de poesía, una gente que se hizo en la brega, o sea, se hizo al sentimiento, se hizo lo que decimos los mexicanos, a razón de la constancia y de decir lo que un día escuché en casa. Cuando te decidas a que lo que tu mente dicta y puedas utilizar la pluma con la mejor intención para mostrar todo tu yo y tu interior, entonces ese día no vas a ser poeta, vas a ser un ser humano extraordinario. Te pregunto, ¿qué retos, qué representa para ti estos cambios que han sufrido la poesía y en sí los géneros literarios? Gracias, Paola. Gracias, Olguita. Pues también me encanta tu pregunta y también es otro tema amplio de gran debate, pero voy a tratar de ser muy concreta. Mira, constantemente estamos viendo, efectivamente, como tú dices, la evolución, ¿sí?, del arte, no solamente de la poesía, lo vemos en todas las formas de arte, en la música, en la pintura, en la arquitectura, ¿no? Tal vez en la poesía lo podemos notar porque el lenguaje, que es la materia prima de la poesía, es algo más fácil de ir moldeando o de ir modificando
que, por ejemplo, los principios de una obra arquitectónica, por decirte algo, ¿no? O sea, estamos hablando de que la materia prima es más maleable. Entonces notamos que parece que eso se estuviera volviendo otra cosa diferente. Esto, en primer lugar, hay que entender que es inevitable. Es inevitable porque el mismo lenguaje, la misma lengua que hablamos nosotros o en cualquier país, está constantemente en evolución y en constante cambio. Simplemente, y esto se los explico a mis alumnos cuando vemos el tema de lengua, ¿no? O el origen y la historia de la lengua española, simplemente nuestra lengua española, que hoy estudiamos con tanta rigidez y con tantas reglas de ortografía, de gramática, que hoy día tiene una estructura muy hecha y derecha, nació en algún momento del tiempo, hace cientos de años, ¿sí? De un latín deformado, o sea, es una lengua romance, igual que todas las demás lenguas romances, como el italiano, el francés, el portugués, etcétera, son hijas de un latín deformado, ¿sí? El latín que hablaba la gente de la calle en el Imperio Romano. Entonces tenemos que entender que eso no va a cambiar nunca y que constantemente se va a estar modificando. Lo vemos en la poesía y entonces los clásicos o los defensores de los canónicos, ¿no? de los fuertes cánones de las estructuras, pues sí les puede chirriar un poco o un mucho, ¿no? Y decir, ¿qué es esto? ¿No? Esto no es poesía, pero es que realmente es muy difícil definir. No podemos tampoco restringir porque es una expresión. O sea, el día que le empezamos a meter tantas reglas a la poesía, acabamos con su espíritu. Sí podemos distinguir entre poesía clásica y poesía con cierta métrica y poesía con ciertas reglas, ¿no? Que bueno, está el barroco, está obviamente pues una obra como un soneto, están muchas que ya tienen una clasificación como tal. Podemos clasificar y decir, esta va en esta cajita, esta va en esta cajita, pero no podemos castrar esa evolución constante, porque bueno, también está en la danza, ¿no? La danza contemporánea, como tú sabes, rompe con muchísimas reglas de la danza clásica. O sea, en sí misma es una ruptura de la danza clásica. Entonces, tenemos que reconciliarnos un poco con estas evoluciones para que no nos cause tanto conflicto y sí seguir apreciando y seguir enseñando y seguir estudiando aquellas que son clásicas, ¿no? Por ejemplo, apreciar un buen soneto de Quevedo, por supuesto, o un buen soneto de la gran Sor Juana Inés de la Cruz, y ver y enseñar a los estudiantes y nosotros apreciar la diferencia con hacer un poema libre, por ejemplo, como Octavio Paz, que era una poesía completamente libre, ¿no? La llamada poesía libre, a veces sin ningún tipo de rima y sin ningún tipo de métrica, y eso también es válido. Simplemente es una manera diferente de expresar la poesía. Entonces creo que sí tenemos que saberlo distinguir para que no haya confusión, pero a la vez permitir que pueda seguir evolucionando y reconciliarnos con esa parte, porque es imposible, o sea, es como la lengua, o sea, nunca va a dejar de evolucionar. Forma parte también del ser humano, ¿no? Buenas tardes. Mi pregunta es, al ser pequeña y interesarse por la poesía, si no se hubiera interesado en ese género para expresarse, ¿en qué otro género le hubiera llamado la atención para poder hacerlo? Ay, qué para linda poder pregunta. refugiarse. Gracias, Itzel. Bueno, mira, me refugié mucho también en el cuento. No he escrito tanto cuento, pero sí lo he leído mucho, mucho, mucho. Y yo creo que si no me hubiera ido por el camino tan fuertemente de la poesía, hubiera sido así una cuentista compulsiva, ¿no? Me hubiera puesto a escribir de manera muy intensa cuentos cortos, historias cortas, ¿no? Donde yo pudiera crear pues esos personajes, esas situaciones que me sirvieran para encontrar ese refugio, ¿no? Que pues siempre necesitamos todos los seres humanos y sobre todo cuando estamos pasando por situaciones complicadas. Yo creo que hubiera sido los cuentos. Gracias. Esos personajes, ¿verdad, Paola? Sí, darle vida a los personajes de otra manera. Sí, sí, los personajes, crear personajes es muy catártico, es absolutamente terapéutico, es exorcizante crear personajes, sí, muy recomendable. Sí, y si les pones el género, pues más rápido. Bueno, pues queremos cerrar, pero tenemos muchas preguntas. Creo que fue una tarde de interpretación, pero también de muchas estrategias lectoras que por ahí nos das para cómo trabajar la lectura. Lo de la comprensión, creo que es un proceso que se va dando y lo más importante es mostrar todas las herramientas para que ya cada quien vaya agarrando su forma.
Queremos escucharte para que pues los jóvenes y todo el público que esté aquí vea de qué manera interpretas tú también la poesía. De antemano aplaudimos a las niñas, a los jóvenes que tuvieron hoy su participación, así como a las madres de familia, que sé que son lectoras y que se impulsan cada vez más también por algún sentir que les hace llegar a la poesía. Pero queremos escucharte, Paola. Gracias a todos. Muchas gracias, Pau. Bueno, voy a compartirles un poema cortito que se llama Muerte por agua. Este poema es una alegoría, ¿no? una gran metáfora de cómo cuando de emociones se trata, el mundo del sentido figurado, el mundo de la metáfora, se une con el mundo de lo literal. O sea, hay una línea tan delgada que no podemos llegar a distinguir dónde termina lo real y dónde empieza lo metafórico, ¿no? Entonces, bueno, se llama Muerte por agua y dice así. La encontraron tendida boca arriba, sobre una cama de lirios desgastados. ¿Qué fue lo que pasó?, pensaron todos, los ojos muy abiertos y asustados. Ella vestía de blanco, como novia. Un velo le tapaba la cabeza. Sus manos enlazadas con un ramo, como si de una ofrenda se tratara. Los médicos dijeron, fue por agua, pero no estaba ahogada, ni había estado enferma. ¿Qué fue lo que pasó?, alguien decía. La muerte no opacaba su belleza. Un niño la había visto, que lloraba, y que lloraba mucho sin parar. Las lágrimas llenaron su vestido, la dejaron exhausta, la dejaron sin agua. Nadie creía al niño. No es posible. Y es que nadie se muere de llorar. Hoy, el público pide 3 de febrero. Sí. Mira, aparece ahí Noé Contreras, es un mocoritense distinguido. ¿Eres tú, Noé? Así es, así es. Aquí estamos siguiendo Hola, Noé. Saludos. Saludos, Noé. Saludos. Saludos, saludos. También escribe. A las A ver, novias. vamos a escuchar la petición de Noé. ¿Cuál te dice? Qué bárbaro. 3 de febrero. Adelante, Paola. 3 de febrero. Ya no los interpretó la alumna Perla, pero queremos escuchar también de tu voz. Claro que sí. A ver, 3 de febrero. Novias. Llorando el cielo está. Ahí está tocando la Margarita. De la una. Ay, muchos saludos hasta Mocorito. Tengo que volver a Mocorito pronto. Es expresidente municipal de Mocorito, ¿eh? Referente cultural también. Sí, cómo no, regresar a Sinaloa. Siempre me consienten mucho cuando voy a Sinaloa. Me arropan, me tratan muy lindo, me tienen muy consentida por allá. Tengo que volver pronto. Muy bien, 3 de febrero. Llorando el cielo está. Y te recuerdo. El eco de mis pasos se pierde entre la noche. Es un febrero más, un nuevo anhelo, un llanto diferente y en el aire un silencio. Entendiendo tu ausencia voy de nuevo, sintiéndote tan cerca, pero a la vez tan lejos. Las gotas de la lluvia con su murmullo lento me van dando un compás, te voy sintiendo dentro. Y me hablan de memorias que solo yo comprendo. Sigo pues mi camino. Es febrero. ¿Dónde podrás estar? ¿Cómo saberlo? La muerte es un lugar sin espacio ni tiempo. Tal vez vives en mí, tal vez es cierto. En mis venas tu sangre va corriendo. La luna resplandece y te recuerdo, tan blanca como tú y llena de luz. Tal vez me la has mandado a alumbrar mi sendero. Tal vez, desde algún lado, guías mis pasos quietos. Y sigo mi camino, mojado como el hielo.
llorando el cielo está. Y es febrero. Muchas gracias. Gracias, un Muy bien. aplauso para Muchísimas gracias, Paola, por regalarnos esta bonita tarde con tus poemas, con esa pasión con la que trabajas y que sé que siempre estás al día para compartir tus bonitos pensamientos. Le cedo el uso de la voz a la doctora Olga Peña, quien esta tarde dará cierre a nuestra actividad. Adelante, doctora. Bueno, yo creo que me he excedido en mis intervenciones. Nótese la elocuencia, la alegría que me da de estar no nada más con Paola Baños, sino con todo este público maravilloso que entiende, que sabe lo que es la expresión artística, que sabe lo que es el género literario y cómo vamos introduciendo a nuestros jóvenes en este mundo en el que no les exigimos. Creo que lo más importante en crear lectores es irlos interesando y se me hizo muy importante y una, creo, práctica que hoy acabamos de escucharte, es cómo introducir a los jóvenes a través de los mismos creadores, cómo el autor, que en qué circunstancias, cuál es su vida, y ya cuando te interesas tú por una familia, por una persona, entonces lógico que quieres ver qué más hizo. Yo creo que esa es una tarde de aprendizaje, es como hemos podido combinar afectos, sentimientos, es como hemos podido también darnos cuenta de que nuestros alumnos, ellos tienen que ser también referente para que sigan invitando más alumnos que tengan la oportunidad de entrar en estos mundos, en estos encuentros literarios. Y agradecerte a ti, Paola, por esa sensibilidad, porque eres muy profesional, pero también entra en ti ese romanticismo que para todo quien se dedica a la expresión artística y sobre todo tú en un área tan importante como es desdoblar la palabra, que es la parte sustancial de una poesía, ya sea en prosa o en verso, pero finalmente es cómo podemos entender y cómo podemos nosotros permanecer y dar continuidad a nuestra vida. Como bien dijimos, la pandemia, por un lado, nos encerró, pero hoy, de manera importante, nosotros empezamos a encontrar en ese refugio y a sacar toda esa actitud que hoy es la resiliencia para poder enfrentar y conquistar el mundo de las herramientas digitales para estar esta tarde aquí. El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, a través de su directora general, la doctora Lidia María López Barraza, y por mi conducto en el área, en la Dirección de Cultura y acompañada de este gran equipo que en verdad hacemos posible estos encuentros, que ya no existen abismos, ya no existe esa distancia, y menos ahora tampoco ni la distancia física, y menos las brechas generacionales en que nos unen a todos. Hay esos puentes de comunicación, y decirte a ti, Paola, que siempre va a estar un espacio abierto en Sinaloa. Ahora lo abrimos también en Cobaes, en toda esta familia sinaloense, que si bien es cierto hemos trascendido porque somos productores en alimentos, también somos productores de grandes creadores, de grandes poetas, de grandes escritores. Te agradecemos tu generosidad, repito, de estar esta tarde. A todo el equipo, empiezo con Paola, Margarita, con Miguel, con los delegados, con los bibliotecarios, con los alumnos, que para ellos es, y para las mamás, y ver qué bonito cómo fortalecemos esa actividad que existe entre padres e hijos. Para el colegio es muy dignificante, para el colegio es un compromiso seguir construyendo esta parte tan importante, y que es lo que les da el aval a los jóvenes para dar más y más en esa carrera profesional que algún día tienen que decidir hacia dónde van. Y bueno, a lo mejor podemos tener aquí escritores, es por eso ese acercamiento, como le decía Pablo hace un rato, ese acercamiento de que el escritor no es inalcanzable, el escritor es tan real como estamos viendo a Paola, y que hoy la tenemos ahí, que el mañana Itzel, algunos de los jóvenes pueden estar en esa parte. Gracias, el colegio de verdad muy contento por esta tarde de tanto aprendizaje, porque quiero decirte que tienes además esa virtud también en el área docente. Estableciste con nuestros bibliotecarios esa manera de cómo también abrir esas brechas para los jóvenes y poderles enseñar.
Agradezco, me quedo muy contenta, disfruté, haz de cuenta que reviví muchas cosas de mis recuerdos y esperamos seguir con estas dinámicas que enriquecen mente y cuerpo. Un abrazo a la distancia, Paola, a ti, y un abrazo para todos. Hasta pronto y que tengan todos un bonito fin de semana que ya se acerca. Buenas tardes. Muchas gracias, Olguita. Gracias a todos por estar aquí, por su tiempo, por su atención. Síganse acercando a la poesía, a la lectura. Es algo que nunca nos queda mal. Siempre nos da mucho de regreso. Entonces vale la pena cada minuto que le dedicamos. Un abrazo para todos desde la ciudad de Querétaro y espero vernos en la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias, Paola Baños. Luego, buenas tardes. Luego. Nos vemos a la próxima. Gracias a todos. Próximo